El sol de Carolina del Norte golpeaba sin piedad sobre el campo de tiro cuando el estruendo de las carcajadas llenó el aire. Un grupo de Rangers del ejército de los Estados Unidos rodeaba algo en el suelo, señalándolo con desprecio. En el centro de aquel círculo de humillación, un hombre de 77 años permanecía de pie, con las manos temblorosas sosteniendo un rifle que parecía pesar tanto como su dignidad aplastada. «Vamos, abuelo, muéstranos cómo los dinosaurios aprendieron a disparar», gritaba el sargento Miller, un hombre de 32 años con músculos que parecían esculpidos en granito y una sonrisa tan cruel como el filo de un cuchillo. Sus compañeros estallaban en risas mientras el anciano, con su uniforme gris de conserje manchado de grasa y polvo, intentaba mantener la compostura. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que aquel momento de burla desencadenaría algo que cambiaría sus vidas para siempre. Porque el hombre que tenían frente a ellos no era simplemente un viejo conserje cojo que limpiaba sus desechos. Era una leyenda viviente cuyo nombre una vez hizo temblar a ejércitos enteros. Sin embargo, para entender la fuerza titánica que aquel anciano necesitó reunir en ese instante de humillación absoluta, debemos retroceder 3 horas, al momento exacto en que todo comenzó, al instante en que un guerrero olvidado pisó por última vez el campo de batalla sin saber que lo era. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor y redención, si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo vive en la humildad, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Deja en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor, porque las mejores batallas son aquellas que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra para Vladimir Solov. A las 5 de la madrugada, su cuerpo se levantaba por instinto, entrenado por décadas de disciplina militar que ni la edad ni el exilio habían podido borrar. Su pequeño apartamento en las afueras de Fort Bragg era espartano. Una cama individual perfectamente tendida con esquinas de hospital, una mesa con una silla y en la pared una fotografía descolorida de un grupo de hombres jóvenes con uniformes soviéticos. Vlad nunca miraba esa foto, no necesitaba hacerlo. Cada rostro estaba grabado en su memoria como cicatrices invisibles. Cojeando ligeramente debido a una vieja herida de metralla en la rodilla izquierda, Vlad preparaba su desayuno: pan negro, té sin azúcar y un huevo duro. La misma comida de siempre, la misma rutina de siempre, porque en la rutina encontraba paz, un refugio del caos que había sido su vida durante 4 décadas de servicio en las Fuerzas Especiales Soviéticas. A las 6:30 subía a su vieja camioneta Ford del 94, que hacía más ruido que un helicóptero Mi-24, y conducía los 20 kilómetros hasta el campo de tiro avanzado de Fort Bragg. Su trabajo como conserje era simple: limpiar las instalaciones, recoger los casquillos vacíos, reparar los blancos destrozados y mantenerse invisible. Invisible. Esa palabra lo perseguía desde 1991, cuando desertó de la Unión Soviética, llevando consigo secretos que valían más que todo el oro de Fort Knox. Pero nadie lo sabía. Para los soldados que entrenaban allí, Vlad era solo el viejo ruso, un fantasma gris que barría sus errores y nunca hablaba a menos que le hablaran primero. Sus manos callosas y arrugadas contaban historias que nadie se molestaba en leer. Sus ojos grises, que una vez estudiaron campos de batalla desde Afganistán hasta Europa del Este, ahora solo miraban el suelo. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Cuando Vlad llegó al campo de tiro a las 7 de la mañana, notó inmediatamente la tensión en el aire. Un convoy de vehículos militares estaba estacionado cerca del hangar principal,
y un grupo de Rangers de élite descargaba equipamiento táctico de última generación. Eran jóvenes, fuertes y caminaban con esa confianza arrogante que solo da el nunca haber perdido realmente. Vlad conocía bien esa arrogancia. La había visto en sus propios ojos décadas atrás, antes de que la guerra le enseñara humildad a punta de sangre y muerte. Mientras barría silenciosamente los casquillos del día anterior, escuchó fragmentos de conversación. Los Rangers estaban probando armamento capturado de conflictos recientes. En particular, tenían un rifle de francotirador soviético Dragunov SVD que habían confiscado en una operación en Medio Oriente. «Miren esta basura», exclamó uno de ellos, levantando el rifle como si fuera un pedazo de chatarra. «Los rusos construyeron esto con piezas de tractor. Mi iPhone tiene más tecnología que esta cosa». Las risas resonaron por todo el campo. Vlad apretó el mango de su escoba con más fuerza de la necesaria, pero no levantó la mirada. No era asunto suyo. Ya no era asunto suyo. «Apuesto $50 a que esta porquería ni siquiera dispara derecho», dijo otro soldado, un hombre alto con tatuajes tribales en los brazos. Los soviéticos no sabían nada sobre precisión, solo sabían cómo fabricar millones de rifles mediocres. Vlad sintió algo arder en su pecho, pero lo sofocó como había aprendido a sofocar tantas cosas en los últimos 30 años. Continuó barriendo, moviéndose hacia el extremo opuesto del campo, alejándose de las voces y las burlas. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Eran las 10 de la mañana cuando el sargento Marcus Miller decidió que aquel día necesitaba entretenimiento adicional. Miller era el tipo de líder que confundía respeto con miedo, competencia con crueldad. Con 6 despliegues en Irak y Afganistán bajo su cinturón, se consideraba a sí mismo la encarnación perfecta del guerrero moderno estadounidense, y como todo tirano pequeño, necesitaba víctimas para confirmar su poder. «Oye, tú, el conserje», gritó Miller, señalando directamente a Vlad, quien estaba limpiando los cristales del puesto de observación. «Ven acá». Vlad dejó su trapo y caminó lentamente hacia el grupo, su cojera más pronunciada de lo normal. Sabía que nada bueno vendría de esto, pero también sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. «¿Sabes qué es esto, abuelo?», preguntó Miller sosteniendo el Dragunov. «Es un rifle de tu país. Bueno, de tu antiguo país de mierda». Los otros Rangers rieron. Vlad simplemente asintió. «Sí, señor, es un Dragunov SVD». «Oh, habla inglés. ¡Qué maravilla!», dijo Miller con sarcasmo exagerado. «Dime, ¿alguna vez disparaste una de estas cosas en la granja de patatas de donde vienes?». Más risas. Vlad mantuvo el rostro neutral. «Hace mucho tiempo, señor». «¿Hace mucho tiempo?». Miller miró a sus compañeros con una sonrisa maliciosa. «Muchachos, creo que tenemos aquí a un experto. ¿Qué les parece si nuestro amigo ruso nos muestra cómo funciona esta reliquia de museo?». El soldado Jenkins, un joven de Alabama con apenas 23 años, sintió una punzada de incomodidad. «Sargento, tal vez deberíamos... ¿Deberíamos qué, Jenkins? ¿Deberíamos perder esta oportunidad educativa?». Miller cortó sus palabras con la precisión de un bisturí. «Este hombre vivió en la Unión Soviética. Probablemente fue reclutado para barrer cuarteles o algo así. Sería una falta de respeto no dejar que nos enseñe sobre su patrimonio cultural». Vlad sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo había visto 1000 veces en su propia carrera militar. Un líder inseguro necesitaba humillar a alguien más débil para sentirse fuerte frente a sus subordinados. Era patético, pero era humano, y Vlad había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad verdadera no requiere audiencia. «Si usted insiste, señor», dijo Vlad tranquilamente. Miller le lanzó el rifle. Vlad lo atrapó con una facilidad sorprendente para un hombre de su edad. Y por un microsegundo, algo cambió en sus ojos. Algo antiguo y peligroso despertó brevemente antes de volver a dormirse. «El blanco está a 400 metros», dijo Miller, señalando hacia el extremo del campo donde colgaba una silueta metálica humana. «Y para hacerlo interesante, tengo que decirte que este rifle fue mantenido
por nuestros amigos afganos. La mira está completamente desajustada. Probablemente no da ni en el condado correcto. Los Rangers explotaron en carcajadas. Vlad examinó el arma en silencio, sus dedos recorriendo cada milímetro del metal frío. Checó el cargador, el mecanismo de recarga, el regulador de gas. Todo estaba sucio, descuidado, maltratado, pero el arma aún vivía. Podía sentirlo. ¿Sabes qué, abuelo?, dijo Miller, acercándose hasta que Vlad pudo oler su loción de afeitar cara. Hagamos esto más interesante. Si fallas el tiro, limpias mi cuartel durante un mes. Si aciertas... Hizo una pausa dramática. Te compro una cerveza. ¿Trato? No había trato. Era una trampa y todos lo sabían. Pero Vlad asintió. Trato, señor. Miller se alejó, seguro de su victoria. Vlad se acercó a la línea de tiro, colocó el rifle sobre la mesa de soporte y comenzó a prepararse. Pero entonces, algo inesperado sucedió. «Espera», dijo Vlad, su voz sorprendentemente clara y fuerte. «Si voy a hacer esto, lo haré correctamente». Se volvió hacia Miller con una expresión que el sargento no pudo descifrar completamente. «En mi época, los verdaderos francotiradores no necesitaban ver para disparar. Necesitaban sentir». El campo se quedó en silencio absoluto. «¿Qué estás diciendo, viejo?», preguntó Miller, su sonrisa comenzando a fallar. Vlad sacó un pañuelo rojo de su bolsillo, el mismo que usaba para limpiar sus gafas. «Dispararé con los ojos vendados». Las carcajadas que siguieron fueron ensordecedoras. Miller casi se dobla de la risa. «Esto es oro puro. Muchachos, graben esto. El abuelo va a disparar con los ojos vendados». Pero algo en la forma en que Vlad se movía hizo que Jenkins dejara de reír. Había una precisión en cada gesto del anciano, una economía de movimiento que no concordaba con su aparente fragilidad. Vlad se vendó los ojos con el pañuelo rojo, asegurándolo con un nudo firme detrás de su cabeza. La oscuridad lo envolvió como una vieja amiga. Durante 10 segundos completos permaneció inmóvil, su cabeza ligeramente inclinada hacia el blanco que ya no podía ver. Estaba memorizando el viento, la temperatura, la humedad, la distancia, todo lo que un hombre necesita cuando los ojos ya no sirven. Entonces, sin previo aviso, sus manos se movieron. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes completamente paralizados. Vlad comenzó a desmontar el Dragunov con una velocidad que desafiaba la lógica. Sus dedos, que minutos antes temblaban mientras sostenía la escoba, ahora se movían con la precisión de un cirujano y la velocidad de un rayo. Clic, clic, clic. La tapa del receptor salió. El cerrojo se deslizó fuera. El resorte del percusor, la varilla guía, el pistón de gas, todo se desmontaba en sus manos como si el rifle estuviera hecho de bloques de juguete. 30 segundos. Vlad limpió el percutor con su camisa, sintiendo con los dedos la acumulación de carbono. Ajustó el regulador de gas 3 clics hacia la derecha. Verificó el extractor por tacto puro. 40 segundos. Entonces comenzó a remontar. Cada pieza volvía a su lugar con clics precisos y definitivos. No hubo tanteos, no hubo errores. Solo la memoria muscular de un hombre que había ensamblado este rifle miles de veces en la oscuridad de trincheras afganas, en las nieves de Chechenia, en los desiertos donde el polvo era tan denso que ver era imposible. 45 segundos después de comenzar, el rifle estaba completamente ensamblado, limpio y calibrado. Las risas habían muerto. El silencio que las reemplazó era tan pesado que podía sentirse. Vlad se levantó de la silla, aún vendado, y sostuvo el rifle sin apoyarlo en nada. Posición de pie, sin soporte, a 400 metros. Lo más difícil que un francotirador puede intentar. Giró su rostro hacia donde el viento venía, sintiendo la brisa ligera tocar su mejilla izquierda. 2 kilómetros por hora, calculó, de izquierda a derecha. Ajustó su postura a medio grado. Entonces respiró. Una respiración profunda que llenó sus pulmones completamente.
seguida de una exhalación lenta y controlada. En ese espacio entre latidos, en ese microsegundo donde el corazón descansa antes de volver a latir, Vlad apretó el gatillo. El estruendo del disparo rasgó el silencio como un trueno. 2 segundos que parecieron 2 eternidades. Y entonces, el inconfundible ding del metal, impactando metal, resonó desde el extremo del campo. Vlad se quitó la venda lentamente, doblándola con cuidado y guardándola en su bolsillo. No miró hacia el blanco. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente dónde había impactado la bala. El sargento Miller estaba pálido. Jenkins tenía la boca abierta. Otro soldado dejó caer su teléfono al suelo. «Centro de masa», dijo Vlad simplemente, extendiendo el rifle hacia Miller. «Buena arma. Solo necesitaba respeto. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. El sonido de botas militares aproximándose rompió el silencio atónito. Un Humvee negro se detuvo abruptamente cerca del campo de tiro, levantando una nube de polvo. De él descendió un hombre que irradiaba autoridad. El general Marcus Holloway, comandante de la División de Operaciones Especiales de Fort Bragg. Tenía 60 años, 2 estrellas en los hombros y una reputación que hacía temblar a coroneles. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos los presentes completamente congelados. Se cuadró frente a Vlad y le hizo un saludo militar perfecto. «Señor», dijo el general con un respeto que raramente mostraba a nadie. Miller sintió que su mundo se desmoronaba. Jenkins dejó de respirar. Todos los Rangers presentes se pusieron automáticamente en posición de firmes, sin entender completamente qué estaba sucediendo. Vlad, con su uniforme gris de conserje manchado de grasa, devolvió el saludo con una precisión que traicionaba décadas de entrenamiento militar. «General Holloway, no era necesario». «Todo saludo es necesario para usted, señor», respondió Holloway, bajando la mano pero manteniendo su postura rígida. Se volvió hacia los Rangers, su expresión endureciéndose hasta convertirse en granito. «¿Alguien me puede explicar qué demonios está pasando aquí?» Miller intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta como piedras. El general continuó, su voz cortante como alambre de púas. «Sargento Miller, ¿tiene idea de a quién acaba de humillar frente a sus hombres? Señor, nosotros ¿Solo qué? Solo decidieron burlarse del conserje porque pensaron que era un blanco fácil». Holloway dio un paso hacia Miller, quien instintivamente retrocedió. «Permítame iluminarlo, sargento. Este conserje es Vladimir Solov, aunque ustedes probablemente lo conocerían mejor por su nombre de guerra, el Lobo». Jenkins sintió que sus rodillas se debilitaban. Había escuchado ese nombre antes, en historias susurradas en cuarteles oscuros, en leyendas que los instructores contaban para motivar a los reclutas. «El Lobo», continuó el general, cada palabra cayendo como un martillo, fue el instructor jefe del Grupo Alfa de Spetsnaz durante 16 años. Entrenó a 3 generaciones de las fuerzas especiales más letales que el mundo haya visto. Tiene más de 200 operaciones confirmadas en Afganistán, Chechenia, Europa del Este y África. Pero lo que ustedes no saben, porque está clasificado por encima de su nivel de seguridad, es que en 1991 este hombre desertó. El general hizo una pausa, dejando que la palabra penetrara. Desertó trayendo consigo cada documento,
cada plan, cada secreto de inteligencia que la Unión Soviética tenía sobre las operaciones estadounidenses en Medio Oriente. La información que Vladimir Solov entregó salvó aproximadamente 20.000 vidas estadounidenses durante la Primera Guerra del Golfo. 20.000. Miller sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Pero eso no es todo. Holloway caminó lentamente alrededor del grupo, como un tiburón rodeando su presa. Después de desertar, Vladimir pasó los siguientes 10 años entrenando a la primera generación de nuestras propias fuerzas especiales en tácticas del bloque oriental. Cada técnica de combate urbano que ustedes usan, cada protocolo de contrainsurgencia, cada método de interrogatorio avanzado, todo pasó por las manos de este hombre. El general se detuvo frente a Vlad, su expresión suavizándose momentáneamente. El gobierno de los Estados Unidos le ofreció medallas, reconocimiento público, pensión completa de oficial. ¿Saben qué pidió a cambio? Nadie respondió. Nadie podía. Pidió ser olvidado, dijo Holloway. Pidió un trabajo simple, un lugar donde pudiera vivir en paz, lejos de los reflectores y las venganzas. Porque incluso después de 3 décadas, hay personas en Rusia que aún quieren su cabeza. Holloway sacó algo de su bolsillo, una fotografía descolorida. La mostró a los Rangers. Esta foto fue tomada en 1987 en las montañas de Afganistán. Ven a ese hombre en el centro, el que tiene la cicatriz en la mejilla. Ese es Vladimir Solov, el lobo, después de completar una misión de extracción que los propios soviéticos consideraron suicida. Fue detrás de las líneas enemigas, solo, y rescató a 12 miembros de su unidad que habían sido capturados por los muyahidines. Jenkins miró a Vlad con nuevos ojos. La cicatriz estaba ahí, casi invisible bajo décadas de arrugas, pero estaba ahí. ¿Y esa cojera que todos notaron?, preguntó el general retóricamente. Metralla de una mina terrestre que explotó a 2 metros de distancia. Perdió 3 dedos del pie izquierdo. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar sin bastón. 6 meses después estaba en el campo de batalla nuevamente. El general se volvió hacia Miller, su voz descendiendo a un susurro mortal. Y usted, sargento, pensó que sería divertido burlarse de él. Miller abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía disculparse por algo tan monumentalmente estúpido? Señor, intervino Vlad suavemente, su voz todavía tranquila. No es necesario. Con todo respeto, Vladimir, sí es necesario, respondió Holloway. Se volvió nuevamente hacia los Rangers. Estos hombres necesitan entender algo fundamental. La grandeza no viene con etiquetas, no viene con uniformes elegantes o equipamiento de última generación. Viene del espíritu, de la disciplina, del sacrificio. El general señaló el Dragunov que aún descansaba en la mesa. Ustedes llamaron a ese rifle basura y chatarra de tractor, pero en las manos correctas, esa chatarra acaba de hacer algo que ninguno de ustedes podría hacer con sus equipos de $50,000. Un disparo perfecto a 400 metros, sin vista, en posición de pie. Holloway dejó que sus palabras se hundieran como cuchillos. Vladimir Solov ha olvidado más sobre combate de lo que ustedes aprenderán en toda su carrera. Y eligió barrer estos pisos, limpiar su basura y ser invisible, porque esa es su forma de encontrar paz después de 40 años de guerra. El general dio un paso atrás y su voz se volvió formal. Sargento Miller, usted y su unidad dedicarán las próximas 100 horas a servicio comunitario, todas bajo la supervisión directa del señor Solov. Considerarán cada orden suya como si viniera de mí directamente. ¿Está claro? Sí, señor, logró decir Miller, su voz apenas un susurro. Y una cosa más, agregó Holloway, su mirada perforando a cada uno de los Rangers. Cuando vean a alguien que consideran menos que, cuando piensen que alguien no merece su respeto porque no lleva uniforme o estrellas en los hombros, recuerden este día. Recuerden que humillaron a una leyenda viviente porque estaban demasiado ciegos por su arrogancia para ver la verdad. El general finalmente se relajó,
volviéndose hacia Vlad con una pequeña sonrisa. Vladimir, lamento profundamente esto. Vlad negó con la cabeza. No se disculpe por ellos, general. Son jóvenes. Todos fuimos jóvenes y tontos una vez. Habla por usted mismo, bromeó Holloway, aunque su expresión seguía seria. ¿Necesita algo? ¿Un mejor puesto? ¿Una reubicación? No, señor. Este trabajo me mantiene ocupado. Y Vlad miró a los Rangers. Parece que ahora también me mantendrá entretenido. 3 días después, algo extraordinario estaba sucediendo en el mismo campo de tiro. El sargento Miller estaba de rodillas, limpiando meticulosamente un rifle de francotirador bajo la atenta mirada de Vlad, pero no lo hacía con resentimiento. Lo hacía con una concentración casi religiosa, como un estudiante frente a un maestro que finalmente comprendía que valía la pena escuchar. El arma no es solo metal y pólvora, decía Vlad, su voz suave pero firme. Es una extensión de tu voluntad. Si no la respetas, ella no te respetará a ti. Si no la entiendes, te fallará cuando más la necesites. Miller asintió, sus manos ya no temblorosas, sino precisas, repitiendo los movimientos que Vlad le había mostrado. Lo siento, señor, dijo por 10ª vez esa semana. Fui un imbécil. Fuiste un soldado joven que confundió confianza con arrogancia, corrigió Vlad. La diferencia entre las dos es la humildad, y la humildad solo se aprende de la forma difícil. Jenkins estaba cerca, tomando notas en un cuaderno gastado. Durante los últimos 3 días había documentado cada palabra que Vlad pronunciaba. Lecciones sobre tácticas que no aparecían en ningún manual. Técnicas que habían sido perfeccionadas en guerras que estos jóvenes solo conocían por libros de historia. «Señor Soloff», preguntó Jenkins levantando la mano como un escolar, ¿alguna vez se arrepintió de desertar? La pregunta hizo que todos se detuvieran. Era la pregunta que nadie había tenido el coraje de hacer. Vlad permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos perdidos en algún punto distante del horizonte. Todos los días, respondió finalmente. No porque dejé a la Unión Soviética. Eso era necesario. Me arrepiento de los hombres que dejé atrás. Los hombres con los que serví, sangré y lloré. Ellos eran mis hermanos. Se tocó el pecho sobre el corazón, pero también salvé vidas, miles de vidas, de ambos lados. Y al final, esa es la única medalla que importa, no la que cuelga de tu uniforme, sino la que llevas aquí. Durante las semanas siguientes, algo cambió fundamentalmente en aquellos Rangers. Miller, que había sido conocido por su dureza y falta de empatía, comenzó a tratarlos a sus subordinados con una paciencia que sorprendió a todos. Jenkins solicitó una transferencia a la división de entrenamiento, diciendo que quería pasar el conocimiento, como el señor Soloff hizo por nosotros. Y el arma que habían llamado chatarra de tractor, el Dragunov SVD, fue limpiado, restaurado y colocado en una vitrina en el cuartel de los Rangers, con una placa que decía: un recordatorio de que la excelencia no tiene nacionalidad y el honor no necesita audiencia. Vlad regresó a su vida de conserje, pero ya no era invisible. Los soldados que lo veían barrer los pisos ahora lo saludaban con respeto genuino. Los oficiales que pasaban junto a él hacían una pausa para intercambiar algunas palabras. Y en las noches tranquilas, cuando el campo de tiro estaba vacío y las sombras se alargaban, Vlad a veces tomaba el Dragunov de la vitrina y lo sostenía en sus manos como a un viejo amigo. No disparaba, ya no necesitaba demostrar nada. Solo lo sostenía, sintiendo el peso familiar del acero y la madera, recordando los días en que era joven y el mundo era diferente. Un mes después del incidente, el general Holloway encontró a Vlad sentado en el banco cerca del campo de tiro, comiendo su almuerzo simple, pan, queso y té frío. ¿Puedo sentarme?, preguntó el general. «Es un país libre», respondió Vlad con una pequeña sonrisa. Se sentaron en silencio durante un momento, 2 veteranos de diferentes banderas, pero del mismo oficio, compartiendo el peso de las memorias que solo ellos podían entender. «Ha sido bueno para ellos», dijo Holloway. «Lo que les enseñó, lo que les mostró. Miller es un mejor líder ahora. Jenkins tiene un propósito.
Todos están diferentes. Están aprendiendo, corrigió Vlad. Es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer, aprender de nuestros errores antes de que esos errores cuesten vidas. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Holloway. Después de cómo lo trataron, podría haber simplemente dejado que siguieran siendo unos imbéciles arrogantes. Vlad masticó su pan lentamente antes de responder. Porque yo fui como ellos una vez. Joven, seguro de mí mismo, convencido de que mi entrenamiento y mi equipamiento me hacían invencible. Entonces la guerra me enseñó diferente. Me enseñó que el mejor equipo del mundo no vale nada si el hombre detrás de él es tonto o arrogante. Tomó un sorbo de su té. Esos muchachos irán a combate algún día, tal vez pronto. Y cuando estén allí, rodeados de fuego y muerte, no quiero que mueran porque nadie les enseñó a respetar el oficio. Si puedo darles, aunque sea una lección que los mantenga vivos un día más, vale la pena cualquier humillación. Holloway asintió lentamente. ¿Es usted un mejor hombre que yo, Vladimir? No, general, solo soy más viejo. Y los hombres viejos entienden que la venganza es un lujo que los muertos no pueden disfrutar. El general se levantó, alisándose el uniforme. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, solo tiene que pedirlo. Solo necesito esto, dijo Vlad, señalando el campo de tiro vacío, las montañas en la distancia, el cielo azul sin nubes, paz, silencio, un lugar donde las balas son solo para práctica, no para matar. Holloway saludó una última vez y se alejó, dejando a Vlad solo con sus pensamientos y su pan. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y en el campo de tiro de Fort Bragg, un anciano con uniforme gris de conserje seguía barriendo pisos y limpiando armas. Pero ahora, cuando los jóvenes soldados lo veían, no veían a un viejo invisible. Veían a El Lobo, una leyenda viviente que había elegido el silencio sobre la gloria. Y en las noches, cuando el último soldado se había ido y las luces se apagaban, Vlad caminaba lentamente hacia su camioneta, su cojera un recordatorio permanente de batallas que el mundo había olvidado. Miraba las estrellas, las mismas estrellas que había visto desde trincheras afganas, desde campos de batalla chechenos, desde desiertos donde los hombres morían sin que nadie supiera sus nombres. Y sonreía, porque había encontrado algo que muy pocos guerreros encuentran: la paz después de la tormenta, el silencio después del trueno. No todas las batallas se ganan con balas. Algunas se ganan con paciencia, con humildad, con la simple decisión de seguir siendo humano cuando el mundo te ha dado 1000 razones para no serlo. El sargento Miller nunca olvidó aquel día. Cada vez que tomaba un rifle, recordaba las palabras de Vlad. Respeta el arma, respeta el oficio, respeta al enemigo, porque en el momento en que dejas de respetar cualquiera de los tres, ya estás muerto. Jenkins eventualmente se convirtió en instructor, y la primera historia que contaba a sus reclutas era sobre un viejo conserje que disparó perfecto con los ojos vendados, no para presumir, sino para enseñar. Y el Dragunov SVD, esa chatarra de tractor que había sido el catalizador de todo, permanecía en su vitrina como un monumento silencioso a una verdad que todo guerrero debe aprender. La grandeza no grita, simplemente es. 3 años después del incidente, Vladimir Solov falleció mientras dormía en su pequeño apartamento. Tenía 80 años. No hubo funeral militar grande ni ceremonias pomposas. Eso era exactamente lo que había pedido en su testamento. Pero en el día de su entierro, algo extraordinario sucedió. Más de 200 soldados, desde privados hasta generales, aparecieron en el pequeño cementerio. No fueron ordenados, no fue oficial. Simplemente vinieron. Miller estaba allí, ahora teniente. Jenkins estaba allí, ahora sargento e instructor. El general Holloway estaba allí, con lágrimas en los ojos que no intentó ocultar. Y en la lápida simple que marcaba el lugar de descanso de Vladimir, no había menciones de Spetsnaz o del Grupo Alfa. No había referencias a operaciones clasificadas o medallas secretas. Solo decía Vladimir Solov, 1947, 2027,
un guerrero que eligió la paz. Pero los que estaban allí sabían la verdad. Sabían que bajo esa tierra descansaba un hombre que había vivido 1000 vidas, peleado 100 batallas y salvado miles de almas. Un hombre que había tenido el poder de destruir, pero eligió construir. Un hombre que había sido una leyenda, pero prefirió ser olvidado. Y mientras los soldados se alejaban uno por uno, cada uno llevaba consigo una lección que Vlad les había enseñado. Que el verdadero heroísmo no está en las medallas que usas, sino en las batallas que evitas. No está en los enemigos que matas, sino en las vidas que salvas. No está en ser recordado, sino en hacer que otros recuerden lo que realmente importa. El silencio de un héroe no es la ausencia de ruido, es la elección consciente de no gritar cuando podrías, de no presumir cuando podrías, de no buscar gloria cuando la has ganado 1000 veces. Es la fuerza suprema, la de caminar por el mundo con el poder de un león, pero el corazón de un cordero. Y esa, al final, es la única lección que vale la pena aprender. Si la historia de Vladimir Solov tocó tu corazón, demuestra tu apoyo. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de este relato. ¿Fue la humildad, el respeto, la capacidad de perdonar incluso cuando fuiste humillado? Comparte este video con las personas que amas, especialmente con aquellos que necesitan recordar que la verdadera fuerza no grita, simplemente existe. Únete a nosotros en el silencio de un héroe para más historias que celebran el verdadero significado del honor, el sacrificio y la dignidad. Porque el mundo necesita recordar que los verdaderos héroes no siempre usan capas o uniformes brillantes. A veces usan uniformes grises de conserje y barren pisos, pero en sus corazones llevan tormentas que salvaron naciones. Suscríbete, comparte, recuerda, porque olvidar a nuestros héroes es la única batalla que no podemos darnos el lujo de perder.